Saludos. A mediados del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau escribió una de las obras que serán fundamentales para explicar los sistemas democráticos contemporáneos, el contrato social. En la sesión de hoy intentaremos comentar y reflexionar dicha obra. En el contrato social, Jean-Jacques Rousseau, al igual que sus contemporáneos ilustrados, se preguntan sobre cuál es el origen y la causa del paso del estado natural del ser humano que vivía en situación salvaje a los estados sociales en los que se organizan ciudades con estructuras políticas. ¿Cuál es la clave que explica ese paso? En su obra, Rousseau lo analiza del siguiente modo. En estado natural, el ser humano se comporta como un animal. Tiene dos necesidades básicas. Una, la de cubrir sus necesidades biológicas mediante la obtención de recursos. Y dos, la de protegerse frente a las amenazas externas. Para poder llevar a cabo la satisfacción de estas necesidades, el ser humano, al igual que el resto de los animales, dispone de su propia fuerza. Esa fuerza y el instinto serán lo que permita el principio de conservación o la ley de conservación, que para Rousseau es la fundamental en el estado natural. Al mismo tiempo, Rousseau afirma que en estado natural gozamos de toda libertad, la libertad natural. Para Rousseau, la libertad natural implica el hecho de que podamos hacer todo lo que creamos necesario para conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, es una libertad por ausencia de leyes morales. En el estado natural no hay ninguna moral, no existe el bien, no existe la justicia. Solo existe el instinto que va dirigido a satisfacer las necesidades que se requieren para sobrevivir, para la supervivencia. Dicho esto, Rousseau afirma que el primer proyecto social, la primera forma que tienen los individuos de vivir en comunidad, es la familia. En la familia, los progenitores, los padres, se hacen responsables de la conservación y de las necesidades de sus hijos. Por lo que por primera vez no dirigen sus instintos solo a su propia conservación, sino a la conservación de los otros. Rousseau incluso nos dirá que esta dedicación se hace por puro amor. No entra la razón, no hay principios morales, simplemente se hace por amor, por empatía. Al mismo tiempo, en el momento en que los progenitores se hacen cargo de los hijos, esa libertad natural que afirma Rousseau desaparece. Los progenitores pierden la libertad al estar obligados al cuidado de sus hijos. Pero esa necesidad de libertad se recupera en cuanto los hijos ya son autosuficientes. Cuanto los hijos ya no necesitan de la fuerza de los padres, sino ya disponen de la propia fuerza para cubrir sus necesidades y protegerse, los padres se liberan de esa obligación, recuperando la libertad natural. Bien, pero el principio racional que nos distingue de los animales es el que nos llevará al pensamiento de que si la fuerza individual no es suficiente para cubrir las necesidades de alimentos, de agua o de protección, la cooperación, la agrupación de distintos individuos van a hacer que estos aumenten su fuerza, con lo que puedan conseguir sus objetivos de una forma más eficiente y más segura. Ese es el motivo por el cual los individuos se asocian, suman sus fuerzas individuales y cooperan, estableciendo de este modo un grupo o una sociedad. El hecho de pertenecer a un grupo comporta ya la pérdida de la libertad natural. El individuo ya no puede hacer lo que le plazca con el fin de conseguir sus objetivos,
sino que debe respetar a los otros miembros del grupo porque forma parte ya, él como individuo, de un cuerpo superior, de una entidad superior a la que se debe. Esta es la base del elemento clave de la obra de Rousseau, el contrato social. El contrato social podríamos definirlo como la aceptación de un individuo a perder su libertad natural o su situación de estado natural para formar parte de un grupo que le va a limitar esa libertad y al que se deberá también aceptar como miembro de un todo, sometiéndose a las normas y a las directrices que la totalidad decida. Esa es la idea del contrato social, la idea de supeditar la voluntad individual a la voluntad general. De ese modo, Rousseau nos habla de que cualquier individuo que forma parte de una sociedad, de algún modo tiene dos principios morales. Uno, lo que él querría, lo que él desearía, que formaría parte más de sus instintos recordados en la libertad natural o en su estado natural, pero que los tiene ahora mismo supeditados a la voluntad general, a lo que desea, a lo que es necesario y a lo que es justo, ya no para él, sino para todo el grupo. Rousseau denomina esto el paso de la libertad natural a la libertad civil. Ese grupo de individuos que aceptan la renuncia a la libertad natural para formar parte de una sociedad genera una única unidad que Rousseau denomina el cuerpo. El cuerpo que sería ya no el cuerpo individual, sino el cuerpo social. Y el individuo pasa a ser un miembro de ese cuerpo, como si fuese una célula de un nuevo organismo que ha pasado a formar parte. Ese cuerpo es el Estado. Por eso Rousseau afirmará que el Estado es la unidad creada por la agregación de ciudadanos y de miembros que voluntariamente unen sus fuerzas para satisfacer mejor sus necesidades. Esto diríamos, alargándolo, que el paso a la sociedad es para conseguir la felicidad, el bienestar, la paz, ¿no? La paz en el sentido de que estamos protegidos y no nos sentimos amenazados, y la igualdad, porque todos los miembros de la sociedad lo son por igual. Los principios, pues, de la Revolución Francesa, en el sentido de Rousseau, serían de que todos somos iguales porque todos somos miembros de una misma sociedad. Y la voluntad general es la voluntad de la mayoría, por lo que la minoría debe aceptar esa voluntad general o bien abandonar ese cuerpo social y regresar al estado natural. De este modo se sustituye el instinto, que sería, ¿no?, el motor de la conducta o de la voluntad en estado natural, por la moral, por aquello que entendemos que es lo bueno y lo justo para todos, para la sociedad. La soberanía de ese estado reside, pues, en ese cuerpo que está formado por todos los individuos. Este sería el principio de la soberanía popular, la soberanía nacional. La soberanía no reside ni en los reyes, ni en los gobernantes, ni en los diputados, ni en ningún miembro particular, sino que la soberanía de un Estado reside en la totalidad de la ciudadanía. Es un elemento muy importante a tener en cuenta en el pensamiento de Rousseau. Por un lado, somos individuos, pero por otro lado somos miembros de una totalidad.
Esa sería la dualidad por la que en el contrato social Rousseau siempre está presente en su filosofía, esta dualidad. Y el paso de individuo a miembro de un cuerpo social viene dado por la voluntad individual de aceptar formar parte de un contrato social, de un acuerdo entre iguales para sumar, para cooperar, para poder optimizar los recursos y las fuerzas. Es un principio meramente utilitarista, es mucho más práctico. Bien, a partir de aquí, y haciendo ese paralelismo con el individuo en estado natural, repito, el individuo en estado natural tiene dos principios. Por un lado tendría la voluntad, ¿no?, que sería el hecho de el instinto para conseguir lo que necesita, y otro sería la fuerza, que sería la capacidad que tiene para poderlo conseguir, ¿no? Una cosa sería la voluntad como necesidad y la fuerza como posibilidad y como capacidad. Pues bien, en el estado como cuerpo, que es el nombre que le da continuamente Rousseau a esa unidad de individuos, en el estado también se da esa dualidad, entendiendo que la voluntad es la voluntad de la totalidad, la voluntad general, y eso forma parte del poder legislativo. Quiero decir con ello que la voluntad de toda la sociedad se manifiesta en la elaboración de leyes. Las leyes son las que plasman los principios morales, los principios de justicia, de bien y de igualdad que van a marcar el funcionamiento de la sociedad. De igual modo que Rousseau nos dice que un individuo, básicamente en su conducta en estado natural, actúa por la fuerza y por la necesidad, y la fuerza es la ejecución del acto que ha de satisfacer las necesidades, y la necesidad responde a la voluntad del individuo de cubrir sus necesidades biológicas y de proteger su integridad física. La sociedad, o sea, el cuerpo social, también funciona del mismo modo. Por un lado necesita la fuerza, que sería la fuerza resultante de la suma de sus individuos, y también tendría sus necesidades, la voluntad general. En este caso, la fuerza representa en un estado el poder ejecutivo, o sea, el gobierno, y las necesidades, que sería el conjunto de leyes que son necesarias para asegurar la igualdad, la justicia, el bienestar y la paz social, surgen de la soberanía, directamente de la soberanía popular, o sea, de la voluntad general, y este es el poder legislativo. Rousseau afirma que las leyes deben siempre emanar directamente del pueblo, no de sus representantes, sino del pueblo. El pueblo mayoritariamente tiene que expresar cuál es su voluntad general, la general del cuerpo, no del individuo. Por eso es importante la educación y la formación del individuo, porque si nos dejamos llevar por nuestros instintos, estamos intentando llevar a cabo una acción social basada en mi interés particular o en mi interés personal. Mientras que cuando actuamos dentro de la sociedad, debemos siempre ser responsables respecto a los principios de igualdad, justicia, bienestar y paz para todos. Ese es un elemento ilustrado muy importante en el que la moral es una moral social, mientras que el instinto es una satisfacción individual. Pues bien, hemos dicho que el poder legislativo en un Estado está representado directamente por los propios sujetos que forman el cuerpo social, mientras que el poder ejecutivo
lo que sería la fuerza, ahí sí que el cuerpo elige a lo que serían sus representantes. Por eso el gobierno sería como un tercer elemento que se sitúa entre el individuo, la suma de individuos y la sociedad, que sería el que dirige la fuerza para conseguir esos principios del Estado social. El gobierno. ¿Qué tipos de gobierno nos habla Rousseau? Nos dice que hay 3 tipos de gobierno. El gobierno que está en manos de una sola persona, que denomina monarquía. El gobierno que estaría en manos de una élite o de una clase social, de un grupo, que sería el gobierno aristocrático. Y el gobierno que reside en todos los individuos de la sociedad, que ese sería el gobierno democrático. Rousseau reflexiona diciéndonos que en un Estado con muchísimos ciudadanos, el gobierno democrático se hace muy difícil, puesto que es prácticamente imposible que todos los individuos puedan decidir sobre la ejecución de las leyes. Nos dice que en los estados pequeños, los estados con pocos ciudadanos, el gobierno democrático es el más idóneo. Y en los grandes estados, en los incluso imperios, es mucho más efectivo el que sería la monarquía, o sea, el gobierno en manos de una sola persona. Pero para que ese gobierno sea monárquico, sea aristocrático o democrático, sea justo, tiene que aceptar el contrato social. Y esto es, no posee poder, simplemente es un instrumento de la soberanía, o sea, del cuerpo social, o sea, de todos los individuos. Por eso el gobierno debe cumplir siempre con los principios que emanan de la propia voluntad general. Nunca imponer sus propias voluntades. Y aquí es donde Rousseau nos dará el ejemplo de cuando el pacto social, o sea, el contrato social, es legítimo romperlo. Y es legítimo romper el pacto social siempre que el gobernante no cumpla con sus objetivos, que serían los objetivos de ejecutar las leyes que emanan directamente del cuerpo social, o sea, del pueblo. Cuando un dirigente, un gobernador, un rey o cualquier mandatario hace el uso de la fuerza para someter a los individuos, allí Rousseau nos dice que se rompe el pacto social. Y se rompe el pacto social, ¿por qué? Porque pretende ese gobernante, ese monarca, ese rey, ese tirano, usurpar la soberanía del pueblo y apropiarse de ella. Por lo tanto, como no es legítimo, utiliza la fuerza para someter al pueblo. Y eso rompe el pacto social y el pueblo está legitimado para levantarse, sublevarse contra ese gobierno y regresar al estado natural. Tanto cuando un gobierno es corrupto, cuando se ejerce una tiranía, cuando no se cumple la voluntad general del pueblo, Rousseau afirmará que ese pueblo está legitimado para rebelarse, para levantarse contra ese gobernante, para derrocar ese poder, regresando todos los individuos a su estado natural. Eso significa recobrar su libertad natural, y desde esa libertad natural, de forma voluntaria, si así se desea, elaborar un nuevo pacto social entre los individuos que lo lleven a crear un nuevo cuerpo social, o sea, un nuevo pueblo, que garantiza, como siempre, la igualdad entre todos sus miembros, y de ahí que surjan unas nuevas leyes y se elija a un nuevo representante del poder ejecutivo, a un gobierno. Con todo esto, Rousseau está anunciando cómo para él debería procederse durante el proceso revolucionario que acabe con la monarquía absoluta. Entiende que el pueblo está legitimado para rebelarse contra el monarca absoluto, porque el monarca absoluto no acepta la voluntad general, sino que usa la fuerza para imponer el poder en sus manos, la soberanía en manos del monarca.
por lo tanto el pueblo está legitimado a sublevarse contra él, recuperar su estado natural, su libertad natural, elaborando de forma voluntaria un nuevo pacto social. Esto sería, por ejemplo, elaborar o aceptar la creación de una constitución, que sería la ley fundamental del Estado que emana de la propia voluntad de sus individuos y que hace que los individuos se aparten de la situación de estado natural y acepten una libertad civil, o sea, un sometimiento a la ley que le otorgue derechos, pero a la vez también implique obligaciones. Sería el principio constitucional, como ley fundamental y organizadora del Estado que garantiza los derechos y los deberes de los ciudadanos. Ese sería, para Rousseau, un Estado que cumpla con los principios de justicia, entendiendo que cualquier imposición por la fuerza es un regreso al estado natural, mientras que un respeto al individuo, a sus libertades, a sus propiedades, a la igualdad, ¿no? Eso siempre garantizará un Estado justo y la consolidación de un Estado según la voluntad general de pacto social. ¿Qué papel tiene aquí para Rousseau la religión? Al final del libro nos habla de cuál sería el papel de la religión. Entiende él que las religiones oficiales son unas religiones, plantean unos principios morales y religiosos que marcan desigualdades. Por tanto, él se opone a la religión, entendiendo que establece un orden jerárquico que rompe con esa unidad de igualdad y de cuerpo y de sociedad totalmente igualitaria. Y por eso no ve adecuada la entrada de religiones dentro de los marcos morales o legislativos de un Estado. Eso sí, las creencias y los principios religiosos individuales de cada ciudadano son totalmente libres y se incluirían dentro de sus derechos civiles, ¿no? El derecho a poder expresar y a poder creer lo que se desee, con una única limitación: la tolerancia. Rousseau explicita directamente que las religiones son mayoritariamente intolerantes y por eso las hace como las aparta de lo que sería su estado justo o ideal. Pero lo que él denomina religión civil, que serían las creencias que pueda tener cada uno, siempre que sean tolerantes, acepten la diversidad de opiniones y no intenten imponerse a los otros como dogmas o como principios verdaderos, siempre, repito, que sean tolerantes, serán aceptadas por Rousseau como creencias, como opiniones, que somos plurales, cada uno tenemos nuestra manera de pensar, pero tenemos que ser absolutamente tolerantes. En el momento en que haya un intento de imposición de mis ideas o mis creencias a otro, ya se ejerce ahí una fuerza, ya se rompe el pacto social y eso ya pone en peligro la estabilidad del Estado. Bueno, espero que estas reflexiones, ¿no?, sobre la obra de Rousseau, El contrato social, os sirvan, una, para conocer un poco más a este pensador tan rico, tan poliédrico y que tanto a luces nos aporta sobre la visión política actual. Pensemos que los sistemas democráticos occidentales que rigen en los estados contemporáneos son hijos precisamente de estos pensadores y de estos filósofos que se planteaban organizaciones sociales de un modo que podríamos decir, para concluir, que no han sido realmente respetados, sino que han ido derivando. La pregunta final sería: ¿realmente somos los ciudadanos soberanos? ¿Somos realmente un cuerpo social que tenemos todo el poder del Estado? ¿O la fuerza o la imposición nos ha sometido a otro tipo de soberanías? Pensar que para Rousseau, si esto es así, el pueblo está legitimado a la revolución. Muchas gracias
y hasta la próxima sesión.